Buenas tardes a todos los presentes. Este motivo de presentación es para presentar nuestro proyecto titulado como Control de Semáforo Vehicular. Es un trabajo enfocado en la transición de un sistema digital hacia una arquitectura 100% analógica para mejorar la seguridad y robustez de este sistema. Antes de comenzar, me presento. Mi nombre es Ernesto Iturbide José Francisco y me acompañan en este proyecto mis compañeros de equipo. Roberto Gabriel Coro Mendoza. Organis Pérez Eduardo y somos estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla de la Facultad de Ciencias de la Computación. Nosotros en este proyecto el objetivo que tuvimos era demostrar que era posible crear un semáforo sin depender de software ni microprocesadores. Un semáforo que normalmente se usa en Arduino queríamos hacerlo reemplazando todo eso, todos esos componentes por pura lógica de circuitos analógicos. Nos planteamos tres metas principalmente, las cuales era comprender cómo funcionaban los componentes, como los semiconductores, los transistores, los amplificadores operacionales. Y la segunda fue eliminar toda la dependencia de código, sustituyéndola por la respuesta física de los propios componentes. Y el tercero era validar que esta solución en hardware, mediante circuitos, puede ser igual o incluso más robusta y eficiente que su equivalente digital. Aquí en el índice podemos ver que está organizado en cinco secciones, las cuales son introducción, donde veremos cómo se fue planteando todo el proyecto, las metodologías que utilizamos para resolverlo, los resultados que obtuvimos, las conclusiones a las que llegamos y las referencias que utilizamos para realizar todo esto. Con el objetivo en mente, el proyecto nació de un desafío que era tomar el semáforo que normalmente se programa en Arduino y reproducir exactamente su comportamiento, pero usando únicamente la física de los componentes electrónicos. Eso significaba que todo lo que hacía normalmente las líneas del código, todo el software, aquí lo tenía que resolver el hardware por sí mismo. Los tiempos de cada fase, el cambio de estado, el reinicio automático del ciclo, todo eso debería ocurrir de forma autónoma y sin ningún procesador tomando decisiones. En un cambio de dimensión sería bastante importante porque en la carrera que estamos estudiando pues es computación. Entonces, en lugar de escribir instrucciones, hay que diseñar circuitos que se comporten como esas instrucciones. Y como verán a lo largo de la presentación de aquí en adelante, podremos ver que además resulta más resistente al ruido eléctrico y más fácil de reparar que cualquier sistema basado en microcontroladores. La metodología de migración analógica la resumimos en dos estrategias clave. La primera fue la temporización física, la cual sustituye los ciclos de software por la constante de tiempo de RC, así que cada intervalo de cada fase se resuelve en descargas controladas de energía en campos eléctricos. Y la segunda fue la secuenciación autónoma mediante un lazo cerrado de etapas encadenadas, donde el fin de un estado genera físicamente el pulso de disparo que inicia la siguiente fase, todo sin un procesador central, ya que esto es analógico. Y así en resumen sustituimos toda la lógica del software por una respuesta natural de los materiales. Nuestro primer problema fue medir el tiempo sin un procesador, ni la función milis. El Arduino el tiempo lo genera mediante su cristal de 16 MHz que alimenta el timer. Este dispara una interrupción cada milisegundo, mientras milis acumula estas interrupciones en la SRAM. En la versión analógica tuvimos que utilizar el equivalente físico directo, este es un capacitor, ya que cuando conectas un capacitor a una fuente a través de una resistencia, el voltaje no sube de golpe, sino que crece de manera exponencial. Este sigue la ecuación de el voltaje del capacitor de T es igual al voltaje final por 1 menos E elevado a menos T sobre tau, donde tau es la constante de tiempo igual a R por C. Este comportamiento es predecible y repetible y se controla solo eligiendo los valores de R y C. Aquí cada fase tiene su propia red RC independiente, no hay un oscilador maestro. Nosotros escogimos los valores de la siguiente manera. Para las fases verde y rojo usamos una resistencia de 82 kiloohmios y un capacitor de 100 microfaradios con una constante de tiempo tau de 82 kiloohmios por 100 microfaradios que es igual a 8.2 segundos. Sin embargo, en el transistor 2N3904 que usamos como interruptor cambia de estado cuando el voltaje en el capacitor alcanza aproximadamente 0.7 voltios en la base. Esto ocurre cerca de los 5 segundos. Para el amarillo usamos una resistencia de 8 kiloohmios y un capacitor de 22 microfaradios con tau igual a 18.000 por 22 microfaradios y esto era igual a 0.396 segundos, que produce un tiempo aproximadamente de 2 segundos. Y para esta forma la duración de cada fase determina físicamente por su propia red y no por líneas del código por el Arduino. Ahora teniendo cada fase con su propio tiempo, nuestro segundo problema fue cómo íbamos a lograr la secuencia de verde, luego amarillo y luego rojo y luego volver a verde, ya que no teníamos una variable de estado en memoria ni un controlador digital.
Esa función la resolvimos con un oscilador de anillo formado por 3 circuitos monoestables conectados en cascada y cerrados en bucle, donde cada etapa es un transistor 2N3904 con su red RC y su LED. Una etapa se activa y enciende su LED durante el que se fija su red RC. Cuando ese tiempo termina, el transistor cambia bruscamente de saturación a corte y esa transacción genera un pulso negativo en el colector. Este pulso transmite a la siguiente etapa mediante un capacitor de acoplamiento de 15 microfaradios, de 10 microfaradios, que aísla el voltaje continuo entre bloques y deja pasar solo el cambio transitorio. Los diodos 1N4148 direccionan el pulso para que siempre active la etapa correcta y no haya retroalimentación. Así funcionan como las compuertas lógicas OR analógicas, y así asegura que el sistema siempre arranque en la fase verde. Para esto también añadimos un capacitor de arranque de 47 microfaradios a la base del primer transistor, que al conectarlo a la fuente genera un pulso inicial que fuerza la activación de la etapa verde. El resultado fue un ciclo continuo infinito, donde verde dura 5 segundos, amarillo dura 2 segundos, rojo dura 5 segundos y automáticamente regresa a verde. Y por último, nuestras equivalencias quedaron de la siguiente manera, en donde el tiempo del Arduino se reemplaza por las constantes de tiempo física de cada red RC, y así la variable de estado se reemplaza por el estado de saturación de los transistores, la lógica if o else se reemplaza por el encadenamiento mediante capacitores y diodos, y la función digital write la reemplazamos por la conmutación del transistor de BJT en corte y saturación. Bueno, y para continuar con la migración y solución analógica, llegamos a la fase roja o fase 3, que para cerrar esta secuencia, aquí el desafío no era simplemente detener el tráfico, sino garantizar que el sistema fuera completamente cíclico y autónomo. Para resolver el tema de la temporización de esta fase, configuramos únicamente una red con una resistencia y un capacitor. Esta combinación nos permite obtener un intervalo de seguridad de aproximadamente 5 segundos. Sin embargo, aquí la verdadera solución lógica es lo que nosotros llamamos cierre de bucle, que al finalizar el estado de conducción de esta etapa, el pulso de salida realimenta físicamente el primer transistor, que quiere decir que realimenta la fase verde. ¿Qué pasa? Que de esta manera convertimos 3 etapas independientes en un sistema secuencial que no requiere de alguna señal de reloj externa ni de un contador digital. ¿Qué resultados podemos obtener? Pues destacamos 2 puntos importantes. Primero, la autonomía lógica, que demostramos que la inteligencia del semáforo puede residir exclusivamente en la respuesta de carga y descarga, eliminando completamente la necesidad de una memoria flash o de un sistema central de procesamiento. Y la otra es la robustez del sistema, que a diferencia de un sistema digital convencional, es vulnerable a ruidos eléctricos. Y en ¿qué quiere decir? Que esta arquitectura que nosotros operamos es más estable ante picos de voltaje y ruido ambiental, factores que son críticos en alguna instalación eléctrica real o de intemperie. Incluyendo, podemos concluir varias cosas sobre esto. Y bueno, para empezar a cerrar esta presentación, me gustaría destacar algunas conclusiones a las que llegamos, que pudimos validar con éxito nuestra hipótesis principal, demostrando que un sistema de control, como es el semáforo en este caso, no necesita obligatoriamente un cerebro. Para funcionar correctamente, logramos migrar toda la lógica secuencial a una arquitectura completamente analógica, obteniendo ¿qué? Un sistema estable y de menor costo, y sobre todo más robusto, por así decirlo. Como principal aporte podremos destacar salir de nuestra zona de confort como estudiantes de programación. Nos comprobó que entender que todo funciona de los componentes físicos y de las redes nos da una ventaja real al mundo práctico. En la industria, tener un equipo que sea inmune al ruido eléctrico y que permita una reparación directa cambiando un simple componente, en lugar de estar reemplazando tarjetas enteras en cantidades grandes. ¿Qué pasa? Con esto concluimos nuestra presentación de este proyecto. Hacemos énfasis a las referencias, que nos basamos plenamente aquí en teoría, circuitos y de lo que nosotros nos basamos. Eso fue todo por mi parte, por su servidor Josué, y igual agradecer a mis compañeros Eduardo y Roberto.